Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué les decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este martes santo, situados en la última cena, en que Jesús comparte esta primera Eucaristía con sus discípulos, y poco antes de realizar el ritual de la transformación del pan en su propio cuerpo, que realmente ocurrió en esa oportunidad, y del vino en su propia sangre, el Señor hace un descargo, un desahogo emocional, y le dice a sus discípulos que uno de ellos lo va a traicionar, lo va a entregar a los judíos. Entonces todos se preguntan: ¿quién será? Pedro le pide a Juan que le pregunte a Jesús, ya que se encuentra más cerca de él. Jesús dice: a quien yo le dé este bocado untado con comida, ese es el que me va a traicionar. Se lo da a Judas, y en ese momento dice la palabra de Dios que Satanás entró en él. Es impresionante cómo una persona puede dejar que Satanás entre no solo en su cuerpo, porque hay personas que son oprimidas por el demonio, pero involuntariamente, sino también en su alma, en su voluntad. Judas en ese momento se hace uno en la voluntad con la voluntad de Satanás. Por lo tanto, se hace un discípulo y un hijo del mismo enemigo. Lamentablemente para él, la suerte ya está echada, y Jesús va a tener que pasar por esta tremenda purificación, que es para la humanidad la propia muerte de Cristo. Purificación de la humanidad mediante el sacrificio de Cristo. Por eso el Señor dice que ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él, porque ya comenzó entonces la pasión. Comenzó
esta terrible suerte que le toca padecer a Jesús, un destino que Él amó, que Él buscó, que Él quiso desde toda la eternidad, porque si bien es cierto, como ser humano, Él siente repulsión a la cruz, como todo hombre, siente una aversión total al sufrimiento, sin embargo lo desea porque por causa de esa entrega, de esa oblación, Él nos va a demostrar el máximo amor posible, perdonar nuestros pecados, redimirnos completamente y liberarnos de la tiranía del demonio. Entonces, Dios saca siempre un bien de un mal, y del máximo mal que puede haber, el deseo de matar a Dios, de entregarlo, de traicionarlo, como se alojó en Judas, uno de los discípulos más íntimos de Cristo, un apóstol de Cristo. Bueno, de un mal tan grande como ese, como es el deicidio, el asesinato de Dios a Dios, bueno, de eso también Dios puede sacar un gran bien, que es la redención de toda la humanidad. Y eso es lo que Jesús quiere en el fondo, que Dios sea glorificado, que se haga la voluntad de Dios. Y de esa manera, con esa humildad, con esa entrega, Dios se ve ya de algún modo justificado por esta terrible deuda que había en la humanidad completa por causa del pecado original y cada pecado particular de cada hombre. Y entonces esta gran entrega de Jesús, llena de amor, llena de donación en nombre de toda la humanidad, sirve para satisfacer la justicia divina, y de esa manera Dios queda glorificado, también por el acto de entrega, de obediencia de su Hijo, que ahora también es un ser humano y que representa a todos nosotros. Después, al término de este Evangelio, Jesús les dice lo mismo que a los judíos, como nosotros comentábamos en la semana anterior, escuchábamos cómo Cristo hablaba a los judíos creyentes y a los no creyentes, ¿no? A los no creyentes les recomendaba que dejaran el pecado para que no conocieran la muerte eterna. Y a los judíos creyentes, pero que no estaban firmes en la fe, les decía que perseveraran en su fe para que ellos no cayeran en el mismo pecado que los otros, que los que no querían creer. Les decía, la verdad los hará libres, y continúen perseverando para llegar a ser verdaderos discípulos míos. Pero estos discípulos se enojaron porque decían que ellos ya eran libres, y Cristo les demostró que no, que aquel que es esclavo del pecado no está libre en modo alguno. Y hoy también a los discípulos más íntimos, a sus 12 apóstoles, el núcleo de la iglesia que se está formando, también tiene esta misma advertencia: donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Ahora, por ahora. ¿Por qué? Porque Jesús va a abrir las puertas del paraíso. Jesús va a visitar el lugar de los muertos y va a seleccionar a todos aquellos que eran hombres de buena voluntad y se los va a llevar consigo y les va a hacer entrar en el paraíso para que vean a Dios cara a cara. Todas esas almas de Moisés, Elías, todos los santos del Antiguo Testamento, desde Adán y Eva hasta San José, todos ellos iban a poder entrar en ese momento al cielo que estaba prometido. Y también él visitó el lugar de los muertos en el purgatorio, a los que seguían entonces purgando sus pecados, e inclusive a los mismos infiernos. Era la misión de Cristo mientras él estaba muerto. Y entonces estos discípulos, claro, no podían seguir a Jesús a ese lugar, porque para eso se necesita morir en la gracia de Dios y entonces encontrar al Señor que nos espera con las puertas abiertas en la mansión celestial. Sin embargo, Pedro asegura que él lo va a seguir a donde sea. Y Jesús le dice también con mucho dolor: hoy mismo tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Sin embargo, Jesús le da una promesa a Pedro: más adelante
tú podrás seguirme, más adelante ustedes podrán venir conmigo. Es decir, también tenemos que tener paciencia, confianza. Somos pecadores, no somos plenamente creyentes, pero queremos seguir a Jesús. Queremos poco a poco ir descubriendo la maravilla de entregar nuestra vida por completo al Señor, de ya no vivir más para el mundo o para los deseos desordenados de la carne, mucho menos para seguir las tentaciones o invitaciones de Satanás, sino seguir solamente a Cristo, ser verdaderos discípulos de Jesús, como los apóstoles y las discípulas que quedaron santificados después de Pentecostés y lograron hacer de su vida una ofrenda total por la evangelización de la Iglesia y también por la gloria de Cristo resucitado. Tengamos confianza, porque en esta Semana Santa vamos a poder vivir una Pascua más con Jesús. Vamos a poder pasar un poquito más a la vida de santidad que Jesús espera de nosotros. Pero si seguimos perseverando, algún día también, ya en esta existencia terrena, podremos alcanzar la santidad que Dios tiene planificada para cada uno de sus hijos y que está esperando que nosotros demos nuestra respuesta positiva y también que vayamos madurando poco a poco para seguir los pasos del Señor cada vez con más fidelidad, a ejemplo de María, de San José y de los discípulos una vez que ya estaban maduros en la fe.